Directo al grano. Hoy vamos a ver una herramienta esencial para aquellos que quieran iniciarse en la electrónica. Es la protoboard. Una protoboard, también conocida como placa de pruebas, es una base de plástico con un montón de agujeritos, donde podremos pinchar componentes electrónicos sin necesidad de soldar. Por dentro tiene filas y columnas de contactos que van conectando estos agujeros entre sí. Se divide en varios apartados. Estas columnas están conectadas entre sí de tal manera que si medimos con el multímetro, nos marca continuidad. Hay un canal central o la zanja que separa estas columnas de estas, con lo cual estas no están conectadas. Es ideal para poner circuitos integrados o para poner interruptores. Esta es la línea de alimentación. No se conecta de manera vertical, sino de manera horizontal. También se disponen de pequeños cables como este o jumpers para poder conectar partes de la protoboard, o cables flexibles para el mismo motivo, para conectar diversos puntos. Normalmente puedes encontrar kits como este que te llevan, además de la protoboard, un montón de cablecitos para que puedas hacer tus experimentos. No seas ratonazo y no te compres lo más barato que veas. Luego viene cuando fallan los circuitos y es porque los contactos fallan. Avisado estás. También puedes adquirir diferentes accesorios. Este, por ejemplo, es para alimentar la placa. Podemos conectar un adaptador de 9 a 12 voltios o directamente un USB. Y él nos proporcionará una salida de 5 voltios o una salida de 3,3 en función de cómo configuremos estos jumpers. Pero basta ya de cháchara, vamos a verla en acción. Si disponemos de esta pequeña fuente de alimentación, podremos conectarla directamente aquí, en la línea de positivo y negativo. Y si no, podremos pinchar un par de cables y estos conectarlos directamente a una fuente de alimentación. Pondremos un diodo LED, pondremos una resistencia para el LED, una pata de la resistencia a la línea de positivo y la otra pata en cualquiera de estos agujeros, porque recordemos que están conectados internamente. Quedará conectado de esta manera. Y ahora con un cablecito cerraremos el circuito conectando a la línea de negativo. Y el otro lo pondremos en cualquiera de estos agujeros porque están todos conectados con la otra pata del LED. Así que ahora en el momento que encienda la fuente, se enciende el LED. ¡Oh, estupendo!